Bueno, como decía Javier, vamos a ver hoy dos tipologías, de las tantas que han conformado la ciudad en toda su historia, que de algún modo son fundantes. Una, como tipología de vivienda, podríamos decir, unifamiliar o individual, aunque hay muchos casos híbridos donde de algún modo combinan tipologías unifamiliares con situaciones de más de una vivienda en un mismo lote, en un mismo conjunto. Y la otra es un poco lo que da origen al edificio de departamentos de la ciudad que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Son las primeras experiencias, como dijo Javier, esta corriente colonizadora, por llamarla de algún modo, pero que en realidad tiene que ver también con una densificación de ciertas partes de la ciudad y de lo que naturalmente suele pasar en estos casos, que es el crecimiento de la altura de los edificios de vivienda. En el caso de la casa de renta, estamos hablando ya claramente de una vivienda colectiva, es decir, que está pensada como una vivienda, como una tipología colectiva. En ambos casos son dos tipologías que hicieron ciudad, es decir, que tuvieron una expansión a lo largo de diferentes áreas de la ciudad, una diversidad dentro de la propia tipología y un volumen construido que podemos decir en los dos casos, tanto la Casa Chorizo como la Casa de Renta, que realmente hicieron ciudad, ¿sí? Que marcaron de algún modo la arquitectura de esta ciudad, pero que además en ambos casos son el producto de contextos muy particulares, ¿sí? Y situaciones económicas, políticas, culturales, demográficas, ¿sí? Muy particulares. Vamos a analizar un poquito esto. La casa chorizo, bueno, es una tipología, vamos a desmembrar un poquito, pero que se da principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Buenos Aires, y no se limita, por supuesto, solo a la ciudad, sino también a su conurbano, a la zona metropolitana, y podemos extendernos incluso a ciudades como Montevideo, del otro lado del Río de la Plata, y los ríos Paraná y Uruguay, ¿sí? Por toda la Mesopotamia, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, Mendoza, está muy ligada a la inmigración de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, en todos estos lugares donde tenemos presencia de inmigración europea, principalmente italiana, vamos a encontrarnos con esta tipología tal cual la definimos. No es que no hubiera una tipología similar previo a eso, no es tan directa esa relación de inmigración que se chorizo, pero vamos a ver que tiene muchas conexiones. Lo que tenemos para entender eso, bueno, tenemos que ver cómo se vivió en Buenos Aires previamente a la llegada de la inmigración e incluso previo a la existencia de nuestro país, ¿no? Cuando Buenos Aires formaba parte del Imperio Español, durante todo el periodo colonial, porque es bastante interesante qué pasó en esos años previos. La ciudad se funda primero en 1536, esa fundación fracasa, es decir, los indígenas que habitaban la zona terminan asediando a los españoles que habían construido una especie de fuerte con una empalizada bastante precario, y eso marca un poco también la historia de esta ciudad, porque es una ciudad que desde su origen careció de algo muy importante, que eran materiales para la construcción. Los españoles llegan acá y se dan cuenta que más allá de los saberes propios que puedan traer sobre cómo construir un edificio, llegan a un lugar donde no hay materiales. No hay, que significa que no había piedra, que era probablemente lo que más utilizaran. Era imposible contar con ladrillos, porque el ladrillo es tierra cocida, y el problema que había aquí es que no había maderas. En la flora natural, digamos, de la pampa húmeda, no hay maderas, más allá del bambú, que sigue siendo un arbusto, no hay árboles de cierto porte, donde yo pueda usar madera, por ejemplo, para hacer vigas, o para hacer un encofrado, o, por ejemplo, para tener un hombre y poder cocinar ladrillos. Entonces, prácticamente, se tuvieron que arreglar con paja la poquísima madera que había, la tierra. Entonces terminaron desarmando prácticamente todos los barcos que habían traído para lograr unas casuchas bastante precarias. Esto implicó que las tribus que eran 10 que rodeaban este lugar, en menos de 6 meses los estaban cagando, se comieron a la mitad literal.
y tuvieron que escapar hacia España en un barco, los pocos que quedaron. En 1580 se produce la segunda fundación, esta vez no vienen por el Atlántico, sino por el río Paraná, desde Asunción, y van a fundar otra vez un poblado mínimo, que vemos en la imagen de la izquierda de arriba, que prácticamente se limitaba a los bordes de lo que hoy es la Plaza de Mayo. Y otra vez, el único material disponible era el adobe, por lo cual era una arquitectura muy precaria, porque ese material en general funciona cuando se trata de climas secos. Los climas húmedos es muy complejo utilizarlo, pero no tenían muchas más opciones. Estas reconstrucciones que ven acá de la Plaza de Mayo las hace Leonie Mathieu, una pintora francesa, que llega a la Argentina en el siglo XX y va a trabajar con documentos históricos para estas reconstrucciones arquitectónicas. Son diferentes años, pero lo que es interesante ver es que en un lapso de casi 3 siglos, la ciudad prácticamente no había cambiado. Hay un plano, ¿no? Ya del siglo XVII, lo que vemos por supuesto en el centro de la Plaza de Mayo, así acá abajo. Y fíjense las cuadras, prácticamente se limita al barrio de lo que es el centro, San Nicolás, un poquito de Montserrat y demás, y eso era toda la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que prácticamente la ciudad no va a crecer porque era un lugar donde tampoco nadie tenía interés en venir. Tenía una posición estratégica en términos, podríamos decir, geopolíticos, porque era un límite para las intenciones de expansión de los portugueses, ¿sí? Pero no más que eso, no había indígenas para esclavizar, no había riquezas mineras, no había riqueza de ningún tipo. En todo caso, la riqueza agroganadera se va a producir justamente en esta misma época de la que vamos a hablar, que es de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, la verdad es que esto siguió siendo un pueblucho durante todo el Imperio Español, ¿sí? Muy aislado de todo, donde casi no llegaban ni noticias de España, y estuvo muy relegada en todo sentido. Esto va a cambiar un poco cuando, dentro de toda esta división administrativa de los españoles en América, se subdivide el virreinato del Perú, que en un principio era toda Sudamérica, dependía de Lima, y se crea el virreinato del Río de la Plata en 1776. Es decir, que en ese momento la corona de España empieza a invertir un poco en Buenos Aires, entonces se realizan los primeros traslados a las calles, piensen que todas las calles eran de barro, con lo que implica otra vez el régimen de lluvias y humedad en este lugar. La Plaza de Mayo era básicamente un barrial. Todos los relatos, hay muy pocas imágenes, porque tampoco era una ciudad rica como para tener, por ejemplo, artistas que vinieron de Europa y que pintaron la ciudad, y casi no existen imágenes de Buenos Aires previas a que se convierta en la capital de un virreinato. Después sí empiezan a llegar a los artistas y por eso hay algunas imágenes ya del siglo XIX, como las dos que vemos allá, que son del artista de origen suizo, que la mayoría italiana, que es Pellegrini, padre, que luego va a ser presidente. Lo que quiero mostrar es un poco hay algunas de las viviendas de la élite porteña, que básicamente era la típica casa de patio colonial, que venía de la casa romana y de la casa mediterránea en general, que era básicamente un acceso que por lo general se resolvía a través de un zaguán a un gran patio, y alrededor de ese patio las crujías o habitaciones que podían tomar diferentes funciones. Era bastante versátil en ese sentido. Según la riqueza de la familia, podía extenderse a un segundo patio, ¿sí? Más ligado a las tareas domésticas de la servidumbre, y un último patio ya con usos donde la familia no accedía, como por ejemplo tener los huertos, gallinas, algunas cuestiones, los árboles frutales, ¿no? la subsistencia cotidiana de alimentos, porque bueno, tenemos que entender que la vida no funcionaba como ahora, había por supuesto comercio, pero no necesariamente vinculados a la alimentación diaria. Entonces, toda esa cuestión se resolvía dentro de la propia casa, ¿sí? En la economía doméstica. Esta que vemos acá es la casa de los Basavilbaso, que en Buenos Aires, la casa de la pintura se demolió en fines del siglo XIX, estaba en la avenida Belgrano, a 3 cuadras de la Plaza de Mayo, y era probablemente la casa más lujosa de toda la ciudad. También tenemos que entender que
si nos corremos un poco y vamos acercándonos a Lima, en el caso de Sudamérica, en Potosí, La Paz, Sucre, Ayacucho, como otras ciudades peruanas, vamos a encontrar arquitecturas muchísimo más importantes, con casas de una escala impresionante, incluso con un desarrollo ornamental en las fachadas ligados al barroco, que era un poco el lenguaje ya del siglo XVIII, tanto en España como en América, pero que tenían ahí no solo la mano de obra calificada, la posibilidad de contratar a un arquitecto o un constructor muy avesado, y los materiales para realizar esas portadas de piedra tallada, de otros materiales, es decir, todo lo que no había por acá, por lo cual, fíjense que estamos hablando de lo más lujoso que había en Buenos Aires, era esta casa, y de algún modo va a ser medio modélica, ¿no? Con la fachada encalada, color en general de color blanco, las tejas a la española, o tejas mediterráneas, ¿no? Las mineras. Ya las rejas eran un lujo porque tampoco había hierro, ni yacimientos, ni herrerías, prácticamente, por lo cual el poco hierro que se traía de afuera se usaba en general para hacer elementos que servían para las carretas y para, digamos, el mundo del trabajo o del transporte, pero no se gastaba en la reja, entonces estas rejas seguramente son de fines del 18, porque previo a eso ni siquiera había hierro para construir. Por lo pronto los interiores, acá vemos una reconstrucción también de neolimático, tenían ese aspecto también con las paredes instaladas, por lo general la tirantería de madera. Esto llega con los jesuitas, lo mismo que el ladrillo. Los jesuitas se instalan en Buenos Aires a partir de 1611, y cuando comienzan con su experiencia misional en la zona de las tres misiones, pero que abarca un territorio gigantesco entre Paraguay, Brasil y la Argentina, empiezan a comercializar madera a través del paralelo. Entonces se tiene su sede también en Buenos Aires, donde hay la manzana de las luces, traen encantadas la madera de allá, y Buenos Aires empieza a tener acceso a la madera, distintas maderas de diferente dureza y para diferentes usos. Entonces, por ejemplo, se puede hacer un techo de vigas de madera tirantes con ladrillo, en el caso de que sea plano. La tirantería era fundamental para poder construir, y por supuesto aberturas entre las cosas. ¿Sí? Lo más común antes de esto era que las aberturas fueran de cuero. El cuero era lo más importante que se usaba de la vaca, increíblemente, mucho más que la carne. Y el cuero se usaba para todo, para tapar los manos de las ventanas, de ahí el marco era de madera, pero lo que tapaba la ventana era de cuero, para las puertas, para transportar líquidos, prácticamente para todo se usaba el cuero. ¿Sí? Lo mismo para la construcción, era fundamental para todo lo que era madera. Si pensamos que no había alambre, muy poco clavo, por la misma escasez de hierro que decía, por lo cual muchas veces en las casas de origen colonial se encuentran las techumbres armadas con tirantes de madera, caña, ¿no? Carnizo, atados con tientos y con tiritas de cuero, y sobre eso una torta de barro, que pedía el tejado, o depende de cómo se resolviera. Pero el cuero era fundamental para la construcción, ¿sí? Para que entendamos la escasez de recursos que había en esa zona y cómo había que arreglárselas con lo que se pudiera. Bueno, las casas eran un poco el resultado de eso. Esta es una litografía de un pintor francés que recorre bastante la Argentina a principios del 19, previo a la Revolución de Mayo. Muestra ahí una calle de la ciudad de Buenos Aires donde empiezan a verse algunas mejoras bastante importantes. Para empezar, se elevan las veredas. Esto no existía, la división de calle y vereda era en general la misma superficie, solo a veces con un empedrado o ladrillos que se colocaban frente a las casas, y eso dependía de la capacidad económica de cada uno. También empieza a incorporarse un lenguaje que podríamos llamar neoclásico, más heredado de la tradición italiana, y tenía que ver con un cambio de dinastía que hubo en la corona de España, cuando asumen los Borbones, que empiezan a trabajar, a ir dejando de a poco el barroco y la arquitectura, podríamos decir, más autóctona española, en mucho sentido más andaluza, y empiezan a cambiarse poco a poco, cambia el gusto hacia lo clásico. Estaba pasando en muchos lugares de Europa, y va a tener su punto, digamos, máximo a fin del 18 y principios del 19. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, más aventanamientos en muros que antes eran muy cerrados hacia la calle, que era la típica casa colonial, que en realidad todas las habitaciones se abrían al patio y había muy poca comunicación con el espacio público. Esta es una herencia también del Mediterráneo, donde se valoraba la intimidad de la familia, por lo cual
mientras menos fuera la comunicación y la exposición del exterior, mejor. Eran grandes muros cerrados, solo con la puerta y alguna ventana alta para dar luz, pero no más que eso. Toda la vida pasaba en el patio. El patio va a ser siempre el centro de sociabilidad de la casa, como lo era la plaza para la ciudad. Bueno, además de todas esas aberturas que empiezan a abrirse, aparece también algo interesante que es la fachada continua y la azotea, ¿no? Que no era tan común. Digo, la resolución de los techos normalmente era con techos inclinados que descargaban libremente hacia la calle o hacia el patio, ¿sí? Como en la casa romana, podríamos decir, con tejas. Pero empiezan a aparecer las azoteas, ¿sí? Que son transitables. Esto también es una herencia que venía más del Mediterráneo que de la propia España. Y poco a poco, sí, aparecen en fines del 19 algunas casas de altos cuando tenían un segundo piso, ¿no? Y esto se resolvía también con vigas de madera ya traída de otros lugares como Santiago del Estero y demás, con chuperacho, maderas duras, que se les colocaban ladrillos con losetas, pues los ladrillos eran mucho más grandes de lo que son ahora. Después va de torta de barro y sobre eso se calzaba el piso digamos, del nivel de arriba. Y a veces, bueno, ya en el segundo piso puede ser otra vez bovedilla o resuelto con teja. Pero empiezan a aparecer casas de dos pisos. El empedrado, que era todo el lujo, con piedras que en general se traían de la costa uruguaya o de algunas canteras de Entre Ríos o de Córdoba, ¿sí? El empedrado también aparece a fines del 18 y los primeros sistemas de iluminación a aceite, bueno, todo eso llega con el virreinato. Y acá algunos ejemplos de casas construidas a finales del 18, que tampoco existen más, ¿no? Lamentablemente prácticamente no queda patrimonio colonial en la ciudad. Tenemos que decir también que todo este auge de la economía exportadora en las élites porteñas de mediados del siglo XIX hasta el XX, de algún modo lo que hizo fue borrar ese pasado tan pobre que Buenos Aires no había nada para rescatar ni para recuperar de la historia previa, digamos, porque era bastante vergonzante. Gente que ahora era tan rica, ¿sí? Tenía posibilidad de hacer prácticamente nueva la ciudad y fue un poco lo que pasó. Entonces se demuelen, quedan 3 iglesias coloniales en Buenos Aires, la de Pinar, la de San Ignacio y Santa Catalina de Siena, que está en la del Pacífico. El resto todas se reconstruyeron en el siglo XIX y en general con lenguajes más italianos, más neoclásicos, que el lenguaje, digamos, por lo menos formal, original. Estas dos casas estaban también en la avenida Belgrano. La casa de Manuel Belgrano, de la familia Belgrano, estaba en Belgrano y Defensa, en la media cuadra de Santo Domingo, y esta estaba en la otra esquina, en Belgrano y Perú. Donde está el edificio Otto Wolf, ¿no? En esa esquina. Bueno, fíjense lo mismo, el poco ornamento, digamos, la configuración en términos de lo que se ve. No tenemos plantas de estas casas, pero se pueden dilucidar fácilmente. Otra vez lo mismo, la entrada, zaguán, patio y todas las habitaciones alrededor del patio. Mucha más ciencia que esa no hay. Y algunos ejemplos, como les decía antes, de las casas de alto, ¿no? Que tenían ya un primer piso, la de derecha se conserva, como museo, bueno, adentro no hay mucho para ver, y está bastante retocada también, pero vale la pena visitarlo. Arriba eso tiene una terraza que se puede tomar algo y demás. Está frente a la iglesia de San Francisco también en el centro. Pero digo, esto era el promedio de la vivienda céntrica y de clase acomodada de Buenos Aires, ¿no? Bueno, contamos un poco también de dónde venimos, dónde estamos parados. Bueno, obviamente la versión, primero la Revolución de Mayo de 1810, después la Guerra de la Independencia, van a cambiar un poco el panorama. Y se va a producir, bueno, primero una configuración política que no es la que conocemos hoy. Argentina, tal cual la conocemos, incluso con los límites que hoy tiene, se termina como de armar en 1880 o por ahí, pero no en esta época, no enseguida después de la Revolución. Lo que sí empieza a pasar es esta conjunción, ¿no? De estas dos tipologías que vemos acá. La casa de altos, en general, ligada a familias de élite que tenían los recursos para agregar un piso a la casa o incluso reconstruirlas, pero con un lenguaje muy pobretón, pero más tirando al neoclásico, y la típica casa americana, herencia española, herencia mediterránea, que es la que vemos con el tejado,
como les decía antes, muy cerrada hacia el frente, ¿sí? Con solo la entrada de la puerta principal, que discurría un poco de toda su funcionalidad hacia adentro. Pero lo que va a pasar después de la Revolución de Mayo también, y después sobre todo de las guerras de la independencia, va a ser un sentimiento anti-español muy fuerte. Entonces va a haber todo un proceso de transformación en la arquitectura. En este caso son unas caricaturas también de un dibujante francés que iba a andar por Sudamérica. Esto era muy común en la primera mitad del 19, que vinieran pintores, dibujantes, ilustradores de Europa, un poco buscando estas imágenes exóticas que podía dar el nuevo mundo. Y un poco este dibujante se burla de la persistencia de algunas costumbres españolas, como el uso de la peineta de las mujeres porteñas, ¿no? Que ya la vestimenta había cambiado y se vestían como en la modalidad francesa, más ligada a lo que ya se conocía como estilo neoclásico, pero conservaban la peineta, digamos, como símbolo de un modo de jerarquía social. Entonces hace todos estos chistes con la peineta y la molestia de que las mujeres usen. Obviamente lo exagera, pero me interesa también para que veamos un poco el dibujo grande, ¿no? Cómo estaba construida una casa, ¿no? La idea del ladrillo, material fundamental, prácticamente no había otro material para construir, ¿sí? Ya con los hornos jesuíticos que traían la madera, entonces, como decíamos antes, se proveía de ladrillo a toda la ciudad, unos ladrillos que eran así, eran muchísimo más grandes que los actuales. La normativización de los tamaños de ladrillo se produce después de 1870, 1880, cuando empiezan a fabricarse, les diría más en serie, ¿sí? Con la llegada primero de ladrillos importados, fabricados de este modo, y después con fábricas que se instalan acá en la Argentina. Se cambian las medidas de ladrillo y de algún modo se estandarizan. Pero antes eran un poco, según el fabricante, y eran mucho más grandes. Cuando vemos a veces casas del siglo XIX, sobre todo en la primera mitad, y se ve mucho más en el norte de la Argentina, que es el pasado colonial bastante más rico y mucho patrimonio construido. Bueno, los ladrillos son muchísimo más grandes que los actuales. El revoque a la cal, digamos, con caleras que estaban produciendo muchísima cal, también administradas por los jesuitas en los alrededores de Córdoba. La provisión de piedra también en general de Córdoba o de los lechos de los ríos Paraná, Uruguay. La madera que venía, como les dije antes, de la zona del Paraguay, y no mucho más que eso. ¿Sí? Las hierras, en general las rejas y demás se importaban. O de Brasil, que tenía alguna producción, o si no directamente de Europa. Había diferentes proveedores, pensemos que ya está explotando la revolución industrial, se va a potenciar muchísimo después de 1850, pero ya en esta época había un intenso comercio, sobre todo con Inglaterra. Nosotros éramos los principales proveedores de lana para Inglaterra. Hasta 1860 que se empieza a potenciar la exportación de carne y cuero. Lo más importante que se exportaba de la Argentina era la lana, y ya había inmigrantes británicos que habían llegado a fines del 18 y principios del 19, y había las grandes estancias de la provincia de Buenos Aires, sobre todo hacia el sur, básicamente estaban habitadas por abejas, ¿sí? Y un poco, es una de las causas de la conquista del desierto de Atacama, ¿no? Necesitan expandir el mercado bovino hacia la Patagonia porque con la incorporación de cierta maquinaria y la necesidad de comprar cereales y carne de Europa, cuando se descubre que la pampa húmeda es tan fértil y un suelo tan privilegiado para ese tipo de producción, hay que sacar todas las ovejas porque pueden sobrevivir en la Patagonia y además criarse muy bien y dejar libre la pampa húmeda para el ganado vacuno, principalmente para la agricultura. ¿Sí? Por eso la sociedad rural argentina financia la mitad de la conquista del desierto, porque después se van a quedar con las grandes distribuciones de territorio y van a mudar para allá toda la producción ganada. Pero bueno, el vínculo comercial con Inglaterra va a ser fundamental ya en esta época. Algunas imágenes más de una ciudad que empieza, como lo hacían todas las ciudades americanas, o muchas de ellas, que empezaron a demoler muchos de los edificios muy ligados a la corona española, o a modificarlos, ¿sí? A remodelarlos para quitarles un poco el aspecto español. ¿Sí? Esto se va a hacer algo bastante común, como incorporar pilastras con órdenes clásicos, arcos de medio punto, donde por delante de un arco lobular, todo
curvado típico del barroco, sacar a veces todas las decoraciones barrocas para incorporar la balaustrada, toda una serie de elementos ligados a la arquitectura neoclásica, que de algún modo va a ser el lenguaje de las nuevas repúblicas. Lo había hecho Estados Unidos cuando se independizan las colonias de Inglaterra y toda la capital, Washington, está construida en un lenguaje neoclásico con otros recursos de otra escala, pero un poco en base a la experiencia de esta ciudad, de la que circulaban imágenes sobre todo dibujadas en esa época y algunas pinturas, se va a tomar como modelo. También influyó mucho que la Revolución Francesa haya elegido el neoclásico como el lenguaje de las repúblicas, y todas estas cuestiones que andaban circulando por otros lugares van a llegar a América, y el neoclásico va a ser el lenguaje entonces de las nuevas repúblicas, lo que se podría llamar una arquitectura nacional, ¿no? Entonces aparecen también en este periodo, sobre todo en la época de Rosas, algunos arquitectos franceses, alemanes, italianos, medio sueltos, ¿no? Vienen con encargos muy particulares. Quizá la obra más importante de esta época sea la fachada de la catedral, que se había caído, la fachada colonial, por cuestiones constructivas, unos 30 años antes. Y entonces Rivadavia contrata a un arquitecto francés para hacer una fachada neoclásica sobre la Plaza de Mayo. La Casa Rosada todavía no existía, era el antiguo fuerte de Buenos Aires, que era una ruina de ladrillos. No había nada muy interesante para mostrar ahí. Pero se necesitaba que esa plaza institucional de este nuevo país que era Argentina tuviera un primer edificio de este tipo, ¿sí? Y en esa movida es cuando también se italianiza el cabildo y se lo empieza a retocar de todos lados hasta que finalmente casi no queda nada del cabildo original. Tenemos que entender también que Buenos Aires seguía un poco aislada en términos de la conexión con el resto del país. Hay un montón de cuestiones políticas que pasan en el siglo XIX, que no nos vamos a meter ahora, pero sí entender que tuvo periodos en los que se separa del resto de la Argentina, cuando se crea la Confederación Argentina, que, digamos, un tema que deriva obviamente de esta tensión entre unitarios y federales. Buenos Aires se potencia mucho en la época de Rosas, y es cuando quizá empieza toda una etapa de prosperidad, pero después va a estar sumida en guerras civiles casi permanentes, les diría, hasta 1853. No es que cada Rosas, pero sobre todo después del triunfo de Mitre en la batalla de Pavón, cuando, bueno, finalmente triunfan los unitarios, Buenos Aires se convierte en modo en el centro del país, un poco crónica de algo bastante anunciado, y toma el control del puerto. Pensemos también que en el momento, hoy se habla mucho de las retenciones, la única forma de recaudación que había era las retenciones por las exportaciones. El Estado no tenía muchas más formas, no había un sistema tributario tan extenso donde todo el que trabajaba lo hacía bajo un registro y tributaba. El único tributo importante era las exportaciones. Entonces, quien controlaba el puerto controlaba un poco también el Estado Nacional necesitaba, y así. Esto se va a potenciar, digamos, sobre todo, como les decía, después de la mitad del siglo XIX, pero hay arquitecturas que son algunas de estas previas, pero para que veamos que también esa especie de lenguaje italianizante, lo clásico muy básico, también llegaba a la arquitectura rural, ¿no? Esto se va a expandir por prácticamente toda la provincia, sobre todo hasta la mitad, que era lo que todavía estaba bajo control del hombre blanco, podríamos decir, porque del río Salado hacia el sur es una frontera que se empieza a expandir en la época de Rosas, y que la provincia entera va a terminar bajo el control del gobierno central de Buenos Aires recién para 1880. Por eso todas las ciudades del sureste de la provincia tienen fundaciones, digamos, más recientes. ¿Cómo se vivía en el campo? Bueno, los capataces y los dueños de las estancias vivían de este modo. Estas eran las condiciones más ricas del campo bonaerense, ¿no? Que todavía no se distinguía de la ciudad, porque la ciudad todavía era la capital federal. Era todo el mismo territorio y se gobernaba desde esta ciudad. Pero el 80% o 90% les diría de las viviendas eran estas. ¿Sí? A la derecha vemos dos pinturas de Madrid, este francés también que andaba por acá, y abajo una pintura de Juliano Corredor. Y a la derecha dos fotografías como de 1860 y pico, ¿no? Que marcan un poco cómo era la vida en el campo, qué posibilidades tenía la gente de construir una vivienda. En general estamos hablando de este tipo de construcciones que remiten a lo que les conté de los primeros años de fundación de Buenos Aires. Madera, paja, barro. Y eso era todo. Porque comprar ladrillos cocidos o tener algún tipo de
infraestructura, digamos, para una arquitectura más sólida, más resistente y más perdurable, bueno, tendría que ver un poco todavía con las élites. Era una sociedad en el sentido muy desigual. Y además, bueno, pues también la vida rural era un poco así, estaba como aceptada, ¿no? Había una diferencia muy grande entre el dueño de la estancia y el capataz, que tenía ciertos privilegios y derechos, y el peón de campo, cuya familia, ¿no? La mujer probablemente hacía tareas de limpieza, cocinaba, lo que fuera, y los hijos terminaban siendo también peones, y así todas las generaciones siguientes. Siempre aparece este tipo de construcción que mezcla doble con quincha. La quincha es cuando la paja empieza a tomar un lugar preponderante en la estructura de madera, pero se usa también barro y paja para las paredes, que normalmente se hacía trenzando caña de tacuara, ¿no? Después se le hace un primer revestimiento de barro, después paja y otra vez barro, y se van haciendo capas. Esta cuestión del techo tan amplio, que cubre todo, tiene que ver con proteger el barro de la lluvia. No es tanto una cuestión vinculada a protegerlo del sol, sino de la lluvia. La idea es que la lluvia le pegue lo menos directo posible a las paredes de barro o de quincha, pues las deshace, ¿sí? Pero esto era básicamente la vivienda del terreno. Bueno, como decimos, todo cambia cuando en realidad se mecaniza, sobre todo la agricultura, y la revolución industrial, y sobre todo Inglaterra, aportan algunos elementos fundamentales para la producción a gran escala. Hasta este momento la pampa estaba no llena, repleta de vacas. Los españoles la trajeron en el siglo XVI, las vacas salieron a pastar en el lugar donde tenían el mejor pasto del mundo, sin un solo depredador, y se entraron a reproducir. Entonces la provincia de Buenos Aires estaba llena de vacas salvajes, niveles que eran manadas de millones de cabezas de ganado que no eran de nadie. Por eso también había siempre una tensión con las tribus indígenas que habitaban la provincia de Buenos Aires, que eran de origen étnico araucano, que llegaban prácticamente hasta el río Salado, y toda la construcción esta de los malones indígenas que atacaban las ciudades blancas, bueno, es un relato muy típico del siglo XIX, que deriva después un poco en la justificación de aniquilar a toda esa población con el peligro que implicaba, ¿no? Resumir un poco en civilización y barbarie en ese par dialéctico. La realidad es que los indígenas arreaban las vacas, habían sistemas de cría de estas vacas porque habían aprendido además a usar los caballos como nadie, sin tanto implemento para manejarlos como si los tenía el hombre blanco. Llevaban a veces manadas enteras de vacas hacia la Patagonia, comercializaban vacas con Chile. Digo, era un negocio muy rentable, pero que era de algún modo un poco limitado. ¿Por qué? Porque yo mataba una vaca en este lugar, una vaca que pesa 500 kilos, ¿y qué hago con la carne? Pues voy comiendo hasta que no puedo más, y la imposibilidad de conservar la carne hacía que la vaca no fuera rentable. Sí se le sacaba toda la grasa que se usaba para muchas cosas, desde grasar las ruedas de una corneta hasta generar fuego, o sea, el combustible, se fabricaba jabón, es decir, la grasa era importantísima, el cuero ni hablar, a veces los huesos, pero la carne, bueno, se conservaba en sal, pero era una cosa bastante compleja. Eso de conservar, de secar la carne con sal funciona también en climas secos, y este no lo es. Entonces, la verdad que se hacían cacerías de vacas desde Buenos Aires, se comía carne hasta morir, y después quedaba acá pudriéndose y tal, toda la pampa llena de huesos de vacas que van por ahí. ¿Cuál fue la solución? No matar las vacas a 500 kilómetros de Buenos Aires, sino traerlas hasta acá, instalar mataderos, ¿sí? En la zona de que hay mataderos, instalar frigoríficos británicos en toda la zona de Avellaneda, Barracas y parte del centro, y los capitales británicos también para el ferrocarril, porque no había manera de mover esa cantidad de vacas. Entonces, ferrocarril, matadero, puerto, y el otro elemento del barco frigorífico, con los motores a vapor, ¿no? Alimentados por carbón. Entonces, el sistema está basado en la que empieza a exportar carne, sobre todo en Inglaterra, pero a toda Europa, y eso va a ser un negocio fenomenal, ¿no? Para 200 familias que se habían quedado con el territorio de la provincia de Buenos Aires ya desde la arribada de la guerra. Ese va a ser un poco el sistema que empieza a marcar la línea de lo que va a ser esa segunda mitad del siglo XIX, y esto va a producir no solo cambios económicos, sino culturales.
Entonces, ese resabio de las casas coloniales que quedaban en Buenos Aires, porque, a ver, no cambió mucho el modelo de la vivienda, la idea del zaguán, patio, el modelo de habitaciones, va a ser un poco el modelo que va a seguir durante todo el siglo XIX. Algunos autores hablaban de una casa republicana. Bueno, ahí tienen la rueda de ferrocarriles, ¿no? Eso para 1875 ya toda la provincia estaba cruzada por las principales líneas, sino un plano ferrocarril de 1920, bueno, la carretera era de toda la provincia. Y en general todas las redes ferroviarias van a construir aeropuertos, no están pensadas para el transporte ni para la comunicación, sino para la extracción. Entonces los puntos culmines van a ser el puerto de Rosario, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Río Negro. Bueno, con estos excedentes que tiene tanto la élite como el Estado, se pueden empezar a dar algunos lujos, como por ejemplo contratar arquitectos europeos. Arquitectos argentinos no había porque, básicamente porque no había donde formarse. Otros lugares de tradición colonial española, como México o Perú, tenían academias de bellas artes donde se enseñaba la arquitectura todavía en esta época, que venían del periodo colonial. La Academia de San Marcos en Lima o la Academia de San Carlos en México. Acá y en toda la zona, si bien había universidades, de hecho la Universidad de Buenos Aires ya existía, mismo que la Universidad de Córdoba, pero tenían otras carreras que no la formación en artes, donde, como digo, se aprendía la arquitectura. Entonces empiezan a contratar arquitectos europeos. Como les dije, primero llegaron a franceses y alemanes, algunos británicos también. Taylor va a ser un hombre que estuvo con 3 obras en la ciudad. Y finalmente llegan los que nos interesan un poco más por la tecnología de la Casa Chorizo, que son los italianos, que van a llegar en principio de a poco, pero después ya más masivamente. ¿Sí? Algunas de las primeras obras importantes que se van a producir y son bastante pioneros dentro del grupo de los italianos son José y Nicolás Canale, que eran padre e hijo, que van a tomar como aprendiz a otro italiano que había tenido su primera etapa de formación en tele, que era Bucchiasso. Bucchiasso bien digo, y que van a ser obras que son bastante claves en la arquitectura italianizante de Buenos Aires. La iglesia de la Piedad en el centro, con aportes principalmente de la comunidad italiana. La iglesia parroquial de Belgrano, también un pueblo separado, un municipio separado de Buenos Aires, que es la Redonda. Y el primer edificio del Hospital Canaria, que va a ser Bucchiasso, como digo, que era aprendiz de los canales. Los canales después van a ser el plan urbano de Almirante Brown, va a tener mucha acción y muchas obras en la zona sur, porque se van a instalar en la Adrogué y para empezar a hacer los arquitectos un poco de toda la élite de esa zona en la construcción de sus viviendas. Pero van a marcar un poco el camino de una cantidad después enorme de italianos que van a llegar a la Argentina. Esto que vemos a la configuración de los límites del país, y en el mapa de la ciudad se ve claramente hasta dónde está habitada la ciudad cuando se federaliza. ¿Qué se federaliza? Se establece Buenos Aires como una capital federal marcada en la presidencia de la nación, donde van a estar todas las instituciones del gobierno nacional, y por eso se tiene que construir La Plata, porque la provincia de Buenos Aires se queda sin capital, ¿no? En 1880 más o menos empieza el proyecto de La Plata, que era fundamental en 1882, para 1920 estaba bastante armado. Pero fíjense que la ciudad estaba ocupada en la zona céntrica, lo que estaba rosado es donde había manzanas más o menos consolidadas. El pueblo de Flores, que lo vemos hacia el oeste, y arriba el pueblo de Belgrano. Eran 3 municipios diferentes, ¿sí? Se trazan estos límites. La parte de abajo con el riachuelo, esto es un límite virtual, ¿no? Que no existía, y de algún modo se define que esa va a ser la capital. Para esta época la ciudad, mire, para 1810 más o menos la cantidad de habitantes de Buenos Aires era de 35.000. Ya para 1880 estamos hablando de 175.000 habitantes. Esa era la cantidad de habitantes que tenía la ciudad de Buenos Aires. Entonces, también un poco para que entendamos la ocupación, ¿no? Ahí vemos un zoom. Fíjense que no existía Puerto Madero, todo eso se construye un poco después. El espigón y la aduana estaban justo atrás de la Casa Rosada, esa es la Plaza de Mayo, en el centro. Y sí ya estaban establecidas las estaciones de ferrocarril, Constitución en el sur, 11 en la Plaza Miserere, que se ve arriba, casi al final, y
Retiro, que en realidad la estación principal estaba muy cerca de la Casa Rosada, después incendia y la pasan más al norte donde está el Retiro. Pero más o menos en esta época se configura la ciudad. Y lo que se hace es, bueno, promover la inmigración, no vamos a entrar mucho en detalle de esto, pero básicamente es casi una política de Estado, ¿no? La de, bueno, borrar un poco la población nativa por todas las consideraciones que se hacían respecto a este tipo de población y lograr, digamos, el progreso y la modernidad a través de la inmigración, preponderantemente, cuando uno a veces los escucha de Sarmiento y otros hombres que la proponen, de europeos, si fuera posible, europeos del norte, ¿sí? Ligados a la cultura sajona, al protestantismo y demás. Bueno, llegan bastante poquitos de todos esos, y en realidad van a ver todos los muertos de hambre, es muy lógico, italianos del sur y de distintos lugares de Italia, lo mismo con los españoles, alguna cantidad importante de gente, digamos, de lo que sería el Levante, ¿no? Libaneses, algunas experiencias en realidad más ligadas a las familias agrícolas de judíos del este europeo que empezaban a ser perseguidos primero por los zares y después ya sabemos lo que pasa luego. Pero toda esta especie de mix de culturas y de gente que va a llegar va a convertir a Buenos Aires, antes incluso de que crezca a nivel urbano, en una ciudad cosmopolita, ¿sí? Por lo menos en términos culturales. En el caso que a nosotros nos interesa, digamos, es la inmigración italiana, porque no solo digo porque vamos a crear esta tipología a la inmigración italiana, sino también por lo que va a aportar la mano de obra de esta gente. No solo los arquitectos italianos que van a llegar, sino también la mano de obra calificadísima, ¿sí? En la construcción. Tanto albañiles, constructores, techistas, frentistas, herreros, carpinteros, picapedreros en menor medida, pero venía mucha gente que manejaba ese tipo de material. Bueno, entre los arquitectos que llegan normalmente traídos por la élite o por el Estado y la masa de inmigrantes calificados como, digamos, trabajadores de la construcción, se va a producir ahí un encuentro virtuoso que va a dar por resultado una arquitectura de muchísima calidad y que le va a dar hacia un perfil prácticamente italiano, por lo menos italianizante, como podríamos llamarlo, ¿no? Recién en el cambio de siglo, de 1890 y 1910, empieza a incorporarse, digamos, el academicismo francés y todo ese afrancesamiento que va a tener Buenos Aires ya para la época del centenario y demás. Pero toda esta época, digamos, está muy, o particularmente limitada o marcada con la imagen del italiano. Acá tienen más o menos un número para que entendamos. Para 1920 la cantidad de inmigrantes, ¿no?, que entran al país. Es decir, que entre 1860 y 1920 entran 3.700.000 habitantes. Dicen que una ciudad de 175.000 habitantes recibe 3.700.000 personas en estos años. Obviamente no todas quedan acá, pero la gran mayoría sí, en la ciudad y en su conurbano, ¿no? Y de esos 3.300.000, 2.200.000, una enorme proporción, eran italianos, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a definir un perfil de trabajador que va a conseguir trabajo muy rápidamente, además. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional está construyendo las instituciones. Es decir, tenemos al mismo tiempo la obra de la Casa Rosada, el Congreso, los ministerios, el plan de escuelas, los hospitales, todo aquello de la generación del 80, las obras hidráulicas, el puerto nuevero, toda el trazado de cloacas de agua corriente, por lo menos en el centro de la ciudad. Todo eso se está haciendo al mismo tiempo. Entonces, ahí va a haber una enorme cantidad de posibilidades de trabajo, como les digo, de gente que venía muy calificada para estos trabajos. Y eso le va a dar la posibilidad de seguir de algún modo con las tradiciones que traían. ¿Qué tipologías había en la ciudad? Digo, la casa, un poco de lujo, pasamos de las que veíamos antes a esta tipología ya más heredada de lo italiano, que es la casa exenta, ¿no?, como la villa italiana, que también venía muy lejos de Roma, pero que se populariza ya después del Renacimiento, y la villa suburbana, ¿no?, en este caso Parque de Sama, ya no es más suburbio, pero el señor de Sama tenía su quinta ahí y va a construir esta casa, que lo que hace es cambiar un poco el esquema. El patio sigue estando, ya no existe en esta casa, pero hay como una galería perimetral y un mirador, y un poco se establece también una tipología
bastante común en las afueras de la ciudad. La casa de patio, voy a hacer de patio central, de patio lateral, pero un poco con estas líneas, que va a ser, digamos, la madre de la casa chorizo, porque no hay mucha diferencia de esto con aquello. La casa de altos, pero ya con un lenguaje mucho más eternizante, donde aparecen las pilastras de orden monumental, todos los detalles ligados al ornamento. Y finalmente la casa chorizo, que es la que nos convoca un poco para explicar, que va prácticamente a darse entre 1870, ¿sí?, hasta la década de 1950, digamos, en ciertos lugares. Obviamente después se va a seguir usando hasta el día de hoy, pero me refiero a la construcción, o por lo menos a la tipología en términos constructivos. Y el conventillo, digo, el migrante llegaba con nada, algún pequeño ahorro, alguna cosita para vender o para ponerse a trabajar, cagado de hambre. Se alquilaba si podía una pieza en un conventillo donde dormía toda la familia, a veces eran 15 personas en una sola pieza. Allá había una planta, ¿no?, donde las cocinas estaban afuera y solían ser una especie de parrilla con una chapa, y eso era todo. Y un baño, probablemente un excusado, así, un agujero en el piso con una puertita para toda esa cantidad de familias, ¿no? O sea, 100 personas más. Eso derivó, bueno, después en muchas cuestiones vinculadas a pestes y a epidemias, por la forma también en la que se vivía, ¿no? Pero bueno, era la única posibilidad que se tenía cuando se llegaba con nada. Después ya con el tiempo y a través del trabajo podía empezarse, digamos, a construir la propia casa. Esto que vemos acá de las pocas casas de origen colonial, pero modificada que se conserva, es la casa del presidente, lo que era la casa del presidente Mitre, hoy es un museo. Pero abona un poco la leyenda esta de que la casa Chorizo es una casa que tiene un frente sobre la isla municipal, que está recostada sobre una de las medianeras en un terreno relativamente angosto, con una asunción de cuartos, deriva de haber partido al medio casas coloniales del patio central, como que estamos viendo, que de algún modo la élite abandonó cuando la epidemia de fiebre amarilla y se mudó a Recoleta, Barrio Norte. Entonces estas casas de San Telmo, Monserrat, Tabacas quedaron medio abandonadas y se convirtieron en casas chorizo o en conventillos. Podría ser, digo, uno si ve esta casa tiene ahí una entrada por un zaguán, un primer patio, con los ambientes, lo que se llama de aparato, es decir, sala, escritorio, comedor, el área de socializar, un segundo patio con los dormitorios íntimos para la familia y un tercer patio con el servicio y todo lo que es, digamos, bien propio de la intimidad de la casa. Si yo trazo un eje ahí, obviamente lo que tengo de un lado es la casa chorizo y el espejo tengo otra, ¿no? Es un poco el esquema de lo que vamos a ver ahora. Pero la realidad es que muy previamente a esto, y esta es una casa colonial de Buenos Aires, de los pocos planos que existen registrados, fíjense que aparece la casa principal del señor, se trata de este zaguán, tiene un gran patio y una serie de habitaciones. Y después los otros son departamentos para alquilar. La renta está presente desde la época colonial en Buenos Aires. Y esto que de afuera parece una gran casona de una familia rica, en realidad es una casa normal y un montón de departamentos para alquilar que están acá con sus entradas, ¿no? Lo interesante de la casa es que zaguán, patio y ya está la casa apoyada sobre un lado, ¿no? Esto del patio central era de casas bastante más importantes que por ahí acá no existían. Lo que hay son normalmente salas, dormitorios, la cocina suele ser el último y pasando atrás ven que hay un paso y hay otro patio allá con dos ambientes en la punta de allá. Bueno, esa era la cocina y el baño. ¿Por qué? Bueno, porque eran los lugares donde se producían más olores, más suciedad y en general en las casas importantes se los alejaba de la vista y de la nariz de los dueños. Entonces ahí se manejaba el personal nada más. O sea, para que entendamos, la gente no se bañaba, se limpiaba un poco, con una palangana con agua caliente y no lo usaba, o sea, excusado en el piso de la letrina. La gente hacía sus cosas en una vasinilla que tenía en su cuarto, ¿no? Se tapaba y el empleado lo llevaba allá al fondo y se ocupaba de descartar lo que se hacía, ¿no? También para que entendamos cómo funcionaban estas casas. Esto va a cambiar rotundamente en el siglo XIX cuando se inventa el sifón y se popularice el inodoro con sifón, y entonces se va a permitir meter el baño dentro de la
casa, si no es imposible tener un baño adentro de la casa. Acá vemos otro plano, en este caso cerca de la iglesia de la Merced, y otra vez fíjense que esa imagen de gran, casi un cuarto de manzana, ¿no? Por fuera, y si la vemos adentro son todas casas chorizo, sin zaguán, patio lateral, 3 habitaciones, cocina y baño, que es básicamente el esquema o el gen de la casa chorizo. Entonces, esta idea de que la casa chorizo nace partiendo de la casa del patio central es bastante incorrecta. Digamos que la casa chorizo ya había nacido, ¿sí? Por ahí tiene otro aspecto, pero en realidad existía de muchísimo antes de que se popularizara, digamos, ¿sí? Y fuera el resultado además de... Este es el catastro, el primer catastro que se hace en Buenos Aires, el catastro Beal en 1860. Este es el centro, para que se vea bastante de la ciudad. Plaza Loreas, de lo que es parte de la Plaza del Congreso, el Congreso estaría allá arriba, y esa manzana se demolió toda. Pero si uno mira las manzanas, digamos, tienen la dirección original, que es de la colonia, que era en cuartos, ¿no? Se le daba a cada habitante que llegaba a poblar la ciudad española un cuarto de manzana. Después el tema es que lo iban heredando y se iban subdividiendo los lotes hasta que se hacían lotes cada vez más finitos. Cuando se establece que no se puede subdividir a menos de 8,66, quedan estos lotes bien angostitos. Y no hay muchas más posibilidades para cortar la casa del monarca. Para tener un ambiente de 4 metros, o a veces menos, a veces más, y otros 4 metros para poder ventilar, sobre todo en esta época donde ya se considera la ventilación y el asoleamiento, ¿sí? Como, digamos, una ventaja, más allá de que todavía no están instaladas regulaciones sanitarias y demás. Pero si uno ve las manzanas, se empieza a encontrar con eso, ¿no? Porque ya muchas están resueltas, ¿no? Lo que está rojo es lo que está ocupado, con esa lógica de la casa chorizo. Y acá la tenemos un poco en su esplendor, o digamos, con una planta tipo, no hay una línea de plantas, pero todas son distintas, pero básicamente es el esquema que decíamos, la reconstrucción del frente, la idea de un zaguán que conduce a un patio, en este caso se lo llamaba medio patio, porque dentro de la medianera, ¿no? De lado. Muchas veces, o casi todas, tenían una galería, ¿no? De demasiada extensión, dependiendo del ancho del terreno. La serie de habitaciones, la cocina, y después, como les digo, después de 1890, cuando aparece el inodoro, está el baño adentro, a veces si no estaba al fondo de todo, y a veces se dejaba una letrina en el fondo para los empleados. Y esa idea que surge también en algún momento de cruzar el comedor para formar el segundo patio, el comedor-cocina, ¿no? Y que más tarde va a estar resuelto, ese bloque que sale, digamos, a veces con paso para atrás, a veces no, con algún tipo de carpintería de hierro lindo repartido, bastante común en ese esquema. Esto, digamos, lo que vamos a encontrar es que es una tecnología que está hecha sin arquitectos. Hay algunas casas que nacen un arquitecto. El 90% de la casa chorizo es sin arquitecto. Es a partir de un constructor o incluso de un propio obrero, ¿sí? Que se gestiona la construcción con los propios paisanos, que el mismo pueblo de Italia, el primo, el amigo, el tío, el criado, que lo ayudaban a construir. Lo más probable es que lo dedicara toda la semana a la obra de construcción de la ciudad y el domingo lo dedicara a la construcción de su propia casa. Pero de todas maneras, cuando ya está consolidada como tecnología, se empieza a construir incluso por constructoras, porque también estos talos armaban sus propias constructoras que empezaban con una casa, con una lado, hacia otra, y después, digamos, montaban un sistema que era bastante rentable económicamente. Es interesante, fíjense en La Plata, cómo son iguales, ¿no? Están espejadas, pero sin embargo las fachadas se hacían distintas para que no pareciera esta cosa sistematizada, más ligada a la vivienda obrera. Lo más común era que la construcción fuera una cuestión, digamos, comercial, de autoconstrucción o que se realizara, también a veces contratando una albañil o lo que fuera, que dejaba la casa pelada. Después se contrataba al frentista, que era otro plano, que venía a hacer este trabajo que no lo hacía el mismo que construía. El frentista tenía un repertorio, un catálogo de frentes o de elementos ornamentales que te mostraba, los elegías. El tipo tenía todos los moldes, cuando te terminaba tu casa, lo que hacía era ese símil piedra, ¿no? Que conocemos como símil piedra, básicamente es un revoque con presencia de cemento y tiene marmolina y otras piedras molidas que dan ese aspecto que parece piedra. Incluso, vieron que muchas veces se le marcan las estrías para simular bloques de piedra y demás, pero en realidad, obviamente, es todo un revoque porque en realidad la casa es básicamente de ladrillo, ¿sí?
Lo que les decía antes de la construcción, este dibujo es bien interesante, porque muestra como tres etapas distintas. Es un arquitecto que ha estudiado mucho la tipología, ¿no? ¿Por qué fue tan exitosa? Primero porque los usuarios eran los mismos que las construían, sabían manejar los materiales y podían partir de una pieza de 4x4, salir de la pieza del conventillo, que era un espanto, y se venían a vivir acá. Entonces, lo hacían en relativamente poco tiempo, ¿no? Allá atrás está el obrador, con una casilla de madera que servía también de baño y cocina, con una cocina económica, un brasero, no mucho más, con eso se arreglaba. Y el tipo ya tenía su casa, entonces el momento que tenía, o ahorro que tenía, se le iba poniendo encima de esta casa, que iba tomando otros aspectos, por supuesto, ¿sí? La que sigue, digamos, ya está bastante consolidada, con ese jardín adelante, que era una rareza, porque en general se respetaba la línea municipal. El autor Carlos Moreno dice que a veces se dejaba el módulo de adelante sin construir, porque iba a ser el living que daba a la calle, y se hacían primero las piezas y la cocina, que era lo más necesario. Entonces, ese espacio de adelante era el espacio de esperanza, porque en algún momento se iba a poder construir la sala comedor. Bueno, a veces no pasaba, porque terminaban poniendo una balustrada, unos enanitos de jardín, unos malbones, unas hortensias, y así quedaba, ¿no? Y bueno, la última ya muy consolidada, con cierta tecnología como las carpinterías de hierro y vidrio, la claraboya en el barrio, ya digamos de una versión más exitosa, donde pudo completar la casa en todo su esplendor, ¿no? Me interesa mostrar esto y sobre todo esta cuestión, que si bien parece una cosa muy manual, muy artesanal, la casa Chorizo, por lo menos la que conocemos, también es un producto de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se va a empezar a nutrir de un montón de materiales que ya se sistematizaron y se trabajan. Va a haber un cambio enorme, por ejemplo, cuando se fabrican los ladrillos por máquinas. Porque además de dejar de ser tan grandes, los italianos incorporan el ladrillo más chico. ¿Por qué? Porque el ladrillo grande hay que agarrarlo con las dos manos. El ladrillo chico se puede tener en una mano y en la otra la cuchara para ir mandándole la mezcla y ponerlo. Entonces, esta tarea era mucho más rápida que meter un ladrillo, después ponerle una mezcla, en fin. Hay toda una serie de cuestiones que son a veces imperceptibles, pero que cambiaron muchísimo en la construcción en esta época. Después, obviamente, la incorporación de los pisos calcáreos, ¿no? En todos sus miles de versiones y modelos que también son fabricados en serie. Todo lo que llega a partir de la versión industrial de la galería, ¿no? Se fabricaba acá, en principio se importa todo. Después se instalan algunas galerías grandes como Bacena, que eran los italianos que van a proveer las columnas de fundición que sostenían las galerías, las piezas de vidrio refractivo y demás, las rejas, todo lo que implicaba frentes, ¿no? Y otras piezas. La chapa de zinc, que llega a la Argentina como en 1850, pero se populariza por 1870, y permite techar mucho más rápido porque techumbras mucho más livianas. Los aserraderos que compran máquinas que permiten cortar los listones en las medidas que uno hasta ahora, las medidas estándar son producto de la revolución industrial. Antes un carpintero le tenía que pedir y el tipo a mano cortaba las maderas de las medidas que yo necesitaba. Lo que empieza a pasar ahora es que hay catálogos con todas las medidas estandarizadas de madera y las máquinas las cortan en esas medidas. Entonces yo rápidamente accedo a un montón de materiales con medidas estandarizadas y puedo planificarla y presupuestar la obra de una manera muy diferente. Es la mecanización de la construcción, aunque sigue siendo manual la construcción en sí, todos los elementos que la componen, bueno, tienen que ver ya con la revolución industrial y por supuesto todo lo que implicaba llenar la casa, ¿no? Para la vida cotidiana. Aparecen las grandes tiendas, los grandes almacenes, los productos que primero se importan y después muchos se fabrican acá, ¿sí? Como los sanitarios, las cocinas, que obviamente al principio eran económicas, después aparecen las cocinas a gas, después aparecen las cocinas eléctricas, y todo también se maneja por catálogo. Piensen que la Argentina tenía 45.000 kilómetros de vía férrea. Yo podía vivir en un pueblito de mierda en la provincia de Buenos Aires, en la Escuadra, que era 300 kilómetros, veía por un catálogo la cama que quería, enviaba una carta con el dinero a Buenos Aires a través del correo, y en 15 días tenía a través del tren, que llegaba a la estación de tren de mi pueblo, la cama desarmada en un paquete, ¿sí? Y yo llegaba a mi casa y la armaba. Esto parece que no es importante, pero créanme que lo había ayudado también a estandarizar
los modos de habitar, los muebles que se usaban, las cocinas, los elementos cotidianos, los utensilios, la vajilla y un montón de cosas más, ¿no? Tiene que ver un poco también con el sistema de comunicaciones que se establece y la forma de comerciar. Esto que nos parece tan novedoso del mercado libre que nos llega a la puerta de la casa. Bueno, hace 150 años no era tan difícil. Si vos ibas hasta la estación de tren, que te llegaba algo que vos habías pedido por teléfono. Bueno, acá hay unas imágenes de estos elementos de los que hablábamos, ¿no? De postigos, también había fábricas de carpinterías y de postigos. Obviamente era clarísimo hacerlo a medida con un carpintero, entonces eso también se va a estandarizar, ¿no? La resolución básica era un basamento que daba hueco, hecho de ladrillos, con zapata. Se subía menos de medio nivel, pero para dejar una cámara de aire, para poder poner después los pisos de madera en todo el interior, sobre todo en el motor de pizarra. Los mosaicos calcáreos para el patio de la cocina, que en general se cambiaba de diseño. Las columnas de fundición, que terminaban armando la galería. Y eso se podía resolver con movililla, ¿sí? Que después se tapaba con madera, listado de madera y yeso, o a veces también con chapa, ¿no? Dependía un poco de los recursos que se tuviera. Pero básicamente siguen todas el mismo patrón, ¿sí? Y van a extenderse a lo largo de toda la ciudad. Fíjense, esto es de coleta, esto no existe nada, pero para que vean las dos líneas de continuidad del frente de obras de este tipo, ¿sí? Esto es para 1876. Bueno, ahora está todo lleno de edificios, no me puedo imaginar. Y después la importancia que tuvo el transporte para la difusión de esta casa, porque el tipo que vive con Melilla en la boca de Barracas trabajaba probablemente más o menos por el centro de la ciudad, se movía en tranvías tiradas a caballo, también no había tranvía eléctrico. Auto no tenía nadie, incluso después cuando llega el automóvil tampoco era un elemento que pudieran tener. Entonces, también las zonas y la popularización de esta tipología las vamos a empezar a encontrar a donde llegue el tranvía. ¿Por qué? Porque esta familia se puede mover con el tranvía y cuando ya vive en ese lugar, sobre todo el señor de la casa tiene la posibilidad de llegar a trabajar a donde tenga que trabajar y poder volver a su casa. Entonces, dentro de las tranvías, en 1912 cuando se construye el subte hacia el oeste, y de hablar de los trenes suburbanos, ¿sí? Bueno, van a dar un poco el panorama de dónde se va a extender esta tipología. Esto es en la Avenida La Plata, en Boedo. Otra vez, esto es del año 38. ¿Sí? Fíjense las manzanas. Prácticamente, excepto los que son galpones y arquitecturas industriales, todo el resto es casa chorizo. Todas. Todas en la casa sobre un lateral de la regalera. Es prácticamente una repetición por miles, ¿no? Y esto obviamente irá pasando también a la zona norte, a la zona sur y a la zona oeste. Principalmente donde hubiera otra vez transporte público. Es impresionante cómo el transporte público modela la expansión de la ciudad. Y cuando uno ve el mapa, el que vemos allá, y muestra el trazado donde está consolidada la manzana, creo que es el 1924 por ahí. Fíjense dónde aparecen. Y si uno cruza eso con el mapa ferroviario de la época, es exactamente el hecho de los urbanos. Y todos los loteos que se van organizando en torno al ferrocarril. Normalmente estos loteos se anunciaban respecto de estaciones de ferrocarril porque era la única forma de llegar. Y obviamente el valor que tenían, excepto que fuera muy alejado de los terrenos, tenía que ver con su cercanía al ferrocarril, cuando prácticamente era el único medio de transporte, ¿no? Bueno, después de versiones de la casa chorizo en la altura, si uno mira acá, encuentra la casa chorizo, solo que se entra por otro lado, ¿sí? Entre 12 pecadas y 2 más, y atrás, en una versión más pequeña, otras que van dando esos patios, sin demasiada consideración, digamos, en la ocupación del lote de cuestiones de iluminación y mucho menos de ventilación, digamos, una era donde más me entran encastrando, bueno, todas las metros. No había demasiada regulación tampoco en el factor de ocupación y demás. Entonces, estos edificios de departamentos, ¿sí? Que en realidad lo que hacen es agarrar esa misma tipología y armar el Tetris, ¿sí? Hasta donde ve. Dando por resultado también una imagen, digamos, muy homogénea. Bueno, ¿qué otras tipologías había a principios del siglo XX? El gran hotel, o el hotel particular, o la gran residencia, ¿no? Que no tenía nada que ver con la lógica del
patio central, sino que se convertía en edificios de centro con jardines que nos rodeaban y de algún modo sacrificaban el patio en pos de un gran espacio, como este que vemos acá, de sociabilidad, ¿no? Era básicamente un salón de aparato. El Petit Hotel, que era la versión compacta de esto, en un terreno más chico, se ve sobre todo en Barrio Norte, Recoleta y demás, pero que guardan un poco la misma lógica de esta idea de ir cambiando de espacio según la jerarquía, y los departamentos de lujo, que un poco repiten el Petit Hotel, pero también en cantina. Digo, para que entendamos que siempre hay como una versión individual y siempre aparece después la versión, digamos, colectiva, ¿no? Que sigue teniendo, digamos, un aspecto que haya más ligado a las cosas. Y por supuesto en los barrios y el suburbio, bueno, distintos modelos, ¿sí? Por ahí ya con cierto aire de modernidad o de búsqueda de tradición, que podríamos decir pintoresca, como en lo californiano, que se empieza a poner de moda a partir de 1915, y va a tener un auge hasta la década del 50 con el peronismo, y ya lo que se empezaba a vislumbrar de la modernidad, ¿no? Que lo vemos en el centro, muy sencillo, la casita cajón, o bueno, muchas formas de llamar esta tipología que también, digamos, van a ser muy populares. El cambio grande, como decíamos antes, se va a dar cuando la ciudad, de algún modo, vuelve a cambiar. Esto que habíamos antes de la cantidad de inmigrantes, ¿no? Que pasa de 175.000 a 3.700.000 más o menos, en términos de la ciudad, los habitantes de la ciudad no cambia tanto, pero ya para fines de la década del 30 había en la ciudad de Buenos Aires casi 2.500.000. Piensen que hoy son 3 millones más o menos, ¿no? De la década del 50 para acá, 3 millones. Pero bueno, esto implica que la ciudad empieza a crecer en altura. Ya vimos todo esto en la clase que estuvo Alberto, pero un gran, digamos, plan de obras públicas que va un poco a acompañar esa metropolización de la ciudad. Y fíjense, en el año 36, lo que veíamos antes como unas manchas rosas en el centro, en Flores y en Belgrano, para el 36 quedan todavía sectores verdes sin tanta ocupación, pero casi toda la ciudad ya está ocupada. Es decir, la trama se expandió, ¿sí? El tejido ya prácticamente tomó toda la ciudad. Obviamente con ciertas alturas sobre el centro y algunas avenidas, y el resto, digamos, con un promedio de planta baja o sobre alguna calle más importante, planta baja y primer piso. Lo importante es que la ciudad se vuelva a reconstruir. Esto es una ciudad como las capas de una cebolla. La generación del 80 construye de algún modo todo el sistema sanitario de placas y de las instituciones del Estado y los grandes planes de educación y salud pública, ¿sí? Pavimentan las calles, el subterráneo, etc. Llega a los 30 y aparece justo con este intendente que es Mariano Pedritre, y prácticamente todo el centro de la ciudad está otra vez en obra, ¿no? Porque la ciudad va a cambiar la escala con toda una serie de proyectos que venían incluso de la época de Marcelo Treadgar, donde se conforma la Comisión de Estética Edilicia con Martín Noel como intendente, que va a haber una serie de planes urbanos para la ciudad. Acá, la avenida Corrientes, quizás el símbolo más importante de esta época, se está ensanchando, ¿sí? La calle Corrientes llega hasta esta línea, se le quitan 12 metros, se demuele toda la calle de un lado, se la convierte en avenida. A la izquierda está construyendo la ópera, ahí se puede comprar el Gran Rex, y al fondo se está construyendo el obelisco. Todo esto pasa en el año 36, ¿sí? Y por abajo se está haciendo el túnel para el subte D, porque todos los subtes, bueno, no todos, después del C y D, parte de que se construyen en este. Y un poco lo que se vende como futuro y como modernidades aparecen en las revistas, muchas publicaciones sobre el cambio de vida, obviamente ligado a cierta élite, podríamos decir a la burguesía porteña. Probablemente la élite ganadera va a seguir en sus petit hotel y sus pisos de lujo y le va a costar un poco adaptarse a este modo de vida, excepto en casos muy particulares, pero en general lo que se va a vender son estos nuevos modos de vida ligados a la altura, al contacto con el verde, la velocidad de la luz, el balcón, por supuesto incorporando el automóvil, la velocidad, el disfrute del sol. Bueno, hay muchas cosas que cambian ya en los 20, pero se potencian mucho en el 30, y que van a reflejarse también en la arquitectura. Y fíjense que para estas fotos toman como fondo, ¿no? Como escenografías muchos de los edificios que ahora vamos a ver. Si bien va a ser una década muy compleja en términos políticos, porque bueno, justo llega
por el principal partido político proscrito como el radicalismo, no se puede presentar a elecciones. Culturalmente va a ser una década explosiva en producción artística. Coincide sobre todo a fines de los 30 con los problemas que había en España con la guerra civil. Muchos periodistas y productores de libros se van a mudar a México o Buenos Aires. La actividad teatral, la actividad cinematográfica, la producción de películas, la vida nocturna, digamos, de la ciudad era realmente un boom a esta época. Un poco va a coincidir con esto que decíamos antes de esa ciudad metrópoli, con las grandes obras y las diagonales que se abren, la Avenida de Julio, que otra vez se demuele de punta a punta de la ciudad una manzana completa. En este periodo serán 5 o 6 cuadras, pero después se va a ir abriendo. Con la construcción del Ministerio de Obras Públicas, que lo vemos ahí solito, es un poco un símbolo de la residencia de Justo. Acá se ve, fíjense, el obelisco en primer plano, la demolición que avanza hacia el sur y allá atrás está el Ministerio de Obras Públicas. Obviamente, todo esto que están viendo acá no quedó nada, no puede funcionar abajo con la película. Esta es la vista del Teatro Dorado, del Teatro Colón, donde se empieza a trazar todo el cruce de las líneas económicas y todo un proyecto que había para armar ahí un centro de intercambio de transporte con los trenes suburbanos que iban a llegar. Bueno, era una locura, pero estaba muy bien. Y acá pasamos a la tipología de casa de renta. Bueno, ¿cómo surge la tipología? Obviamente hay una cuestión económica de amortizar el valor de la tierra y sobre todo en las zonas céntricas de la ciudad. Esto se va a dar principalmente en, digamos, en el barrio norte, Recoleta, Retiro, lo que podríamos llamar microcentro, un poco el barrio sur, más ligado a las avenidas, y en algunos lugares de mercado, ¿no? Después se va a ir expandiendo en otros lugares de la ciudad, pero principalmente va a surgir en estos sitios. Entonces va a ir, fíjense, en este caso es la Avenida Libertador, donde se va intercalando esta arquitectura con cuadros absolutamente modernos, ¿sí? Como vemos acá en primer plano, con las residencias afrancesadas de la élite ganadera que estaban sobre esa misma avenida. Esta es la misma esquina, fíjense, arriba del 1915, abajo del 1940, este edificio que vemos ahí del 38. Eran una serie de pequeños petits hotels más ligados a la moda o al tecnicismo. Lo que hacían estas sociedades anónimas que querían construir estos edificios era comprar toda una serie de casas, todas las que pudieran, tirarlas abajo y aprovechar el valor que se tenía en plena Recoleta para hacer esto, ¿no? Y sacarle otro rédito. A ver, ¿cómo se empieza a entender esto? Bueno, esto aparece de la mano, primero de esta necesidad económica de capitalizar la tierra, de obtener, digamos, más renta con la tierra. Pensemos que hay una necesidad enorme de vivienda. Esto estaba ligado a la clase media alta y alta, después se va a ir expandiendo, digamos, hacia abajo, pero en principio ese era el público. Y no esa clase alta, como decíamos antes, conservadora, tradicional, sino más bien profesionales, comerciantes, industriales, exitosos, que habían crecido mucho económicamente y que muchas veces lo que hacían era reservarse un piso para sí y alquilar el resto del edificio. ¿Por qué? Porque no existía la ley de propiedad horizontal. Entonces, todos estos edificios eran de un solo propietario o de una sociedad. ¿Sí? Pero no estaban divididos en los pisos, uno no podía comprar un departamento. Eso va a suceder después de la ley de propiedad horizontal del 48. Hasta ese momento, una de las opciones, digamos, de inversión era invertir en ladrillo. Y era bastante seguro, además, porque esto no se iba a depreciar. Se les complicó un poco en el 43 cuando sale una ley de alquileres que se congela por unos cuantos años y ahí fue el tema complejo. Pero hasta ese momento esto era un negocio muy rentable, era muy seguro. ¿Y esta estética de dónde sale? ¿Cómo es que toda esta gente que vivía en palacios franceses, ¿sí? O que tenía eso como aspiración, o en todo caso una arquitectura mucho más ligada al italiano, en 10 años termina eligiendo comprar esto, un departamento acá, alquilar acá, ¿no? Pero antes estaba el inversor que lo construye. Bueno, acá se va a dar una conjunción bastante compleja, que es el arquitecto que empieza de algún modo a enterarse o a tomar nota de las nuevas arquitecturas, pero que no necesariamente estaba ligado ese arquitecto al movimiento moderno. Es
muy raro, hay pocos casos, donde son arquitectos que conceptualmente ayudan a la modernidad ortodoxa, europea, ¿no? Y van a proponer este tipo de edificios. Esto en un momento se pone de moda, circula por las revistas, ¿sí? Aparece también, sobre todo el arte con las películas, está ligado a estos nuevos modos de vida, ¿sí? Y en realidad también se desarrolla mucho el hormigón armado como sistema constructivo y tiene ciertas cuestiones ligadas a la economía de la construcción y a poder levantar 10 pisos, 40 departamentos, ¿sí? En un terreno más o menos pequeño. Pero después también hay una clase, como les decía antes, industriales, profesionales, exitosos, comerciantes que aceptan vivir en estos edificios modernos. Pues si nadie los querría, los arquitectos tampoco lo hubieran construido. Cuando uno empieza a buscar quiénes son los que diseñan estos edificios, es un tipo que estaba haciendo un chalet californiano en San Isidro, un pequeño hotel estilo Tudor de Belgrano y el edificio moderno en el centro. Es decir, era un estilo más dentro de todo el repertorio de estilos que un arquitecto debía manejar, ¿sí? Entonces, sobre todo al principio, son vestidos que se colocan sobre plantas que no necesariamente son tan modernas en el principio. Después sí se empiezan a regular y a perfeccionar y van a lograr, digamos, arquitecturas bastante racionales y podemos empezar a hablar de ciertas plantas racionalistas, pero en realidad hay una autora que trabajó antes que nadie con esto, que fue Isabel de la Manera, que vamos a pasar un artículo de ella, que habla sobre el estilo moderno. ¿Sí? No es movimiento moderno, no es arquitectura moderna, habla de estilo moderno justamente porque en principio es una cuestión más estilística que otra cosa. Pero se da una serie de conjunciones, ¿sí? Entre el rentista, el arquitecto y el inquilino, que va a ser de algún modo un círculo virtuoso porque esto va a funcionar y va a funcionar mucho. Se va a convertir en una de las principales inversiones, ¿sí? Para esta época. Esto está en la Avenida del Real y Libertad, o sea, la parte más tradicional de la Recoleta, de la Embajada de Francia. Son semipisos, y si uno mira la planta, a la izquierda, arriba, la planta tipo, esta última es la planta de arriba de todo, tiene todo un piso, como de no sé cuántos metros. Pero si vemos los semipisos, empezamos a ver que la verdad que la extensión no cambia mucho de lo que era la distribución de un departamento de lujo de esa época. Tiene doble circulación, pasillo para esconder la cama, que no compartan la circulación. Quizás se queda de la casa con la cama, la cocina medio escondida. Hay toda una parafernalia de jerarquización de espacios ligados al uso que tiene que ver con la clase alta y un poco para que estaba pensado este tipo de departamentos. Ahora, cuando vemos esto de otra escala, con terrenos muy pequeños como este está en Santa Fe de Peña, fíjense una resolución bastante más racional en la ocupación de los núcleos sanitarios, tiene por supuesto habitación de servicio y varios servicios que queda medio escondido ahí ventilando el aire y luz. Pero el resto de la resolución de la planta empieza a tener una lógica bastante más racional. Ahora miren la estética, ¿no? Es bastante sui generis, es una, como dice el amigo una modernidad heterodoxa. Acá no había mucho proyecto en mezclar corrientes modernas que venían de uno y otro lugar y el arquitecto componía de manera ecléctica como había compuesto antes un palacete francés o un italiano. Esto estaba un poco entre los repertorios. Milán quizás sea uno de los que empieza ya a racionalizar formalmente las plantas, ¿no? Con una lógica bastante más racional en términos de cómo ubica los espacios. Propone siempre esta continuidad espacial entre la recepción, el salón y el comedor, dejando la intimidad de los dormitorios para otra parte de la casa. Y por supuesto, creando todos los sectores húmedos de baños, cocinas y servicios en un solo lugar ligado a la escalera. Incluso este va a ser uno de los primeros edificios de la ciudad que tenga lo que se llaman amenities, que en aquel momento eran complementos, como por ejemplo el gimnasio y la pileta de natación, y en el último piso, ese sector que se ve arriba más ciego, ¿no? Otro caso emblemático es el Kaunas, que es un edificio muy interesante, con un recorte más ligado al Art Deco, con este escalonamiento, esta propuesta más neoyorquina. Lo que vemos a la izquierda es un dibujo de un gran proyectista, pero sobre todo dibujante, que laboraba para muchos estudios de Nueva York en la época, digamos, de los rascacielos.
casi estas maquetas abstractas, ¿no? Después eso servía para la inspiración de buenos edificios. Y en realidad lo que el Cabana era un poco el resultado de lo que permitía el código y cómo se iba recortando y después las plantas arreglate. Porque si uno empieza a analizar en serio las plantas del Cabana, son mamarrachos que terminan el proyecto. Digo, si uno está buscando alguna cuestión nacionalista. Hay algunos pisos que zafan, pero después muchos son cualquier cosa, ¿no? El funcionamiento de esa planta. ¿Por qué? Porque está diseñado con una lógica más académica que moderna, que es pensar envolvente y después adentro muy bien. ¿Sí? Pero bueno, el resultado es bastante interesante. Estas son caricaturas de la época de un caricaturista inglés, ¿no? Que empieza a poner un poco en ridículo esta vida moderna que se propone a criticarla, ¿no? Esta lógica de pasar del petit hotel o de una casona, digamos, con cierto espacio y demás, además a veces con jardín o con ciertas comodidades, a estos departamentos en donde todo está muy reducido, los espacios racionalizados, el mobiliario hecho a medida, además que se puede adaptar a distintas circunstancias de uso, la idea también, por supuesto, de los complementos, ¿no? Como la pileta y demás, el acceso a los espacios verdes, lo ridiculiza bastante, pero es muy interesante cómo se veía también, digamos, de una mirada más crítica, ¿no? Bueno, después otra cuestión que, como decía, los arquitectos se informaban con muchas publicaciones que llegaban a Argentina. Una de ellas era Modern Reformer, que era probablemente la que más consumían los arquitectos jóvenes, y entonces se publicaban obras que tenían que ver con la arquitectura alemana, pero también del este europeo, ¿no? De otros países también. Y esto circulaba muchísimo entre los arquitectos nacionales. Las propias publicaciones de acá, ¿no? Estas quizás son las dos más importantes, nuestra arquitectura y revista de arquitectura, que constantemente publicaban no solo imágenes, sino planos, memorias y a veces textos de los arquitectos que de algún modo explicaban el proyecto que lo defendían. Y sobre todo la presencia de empresas alemanas que van a llegar para hacer obra pública, ¿no? Desde las grandes avenidas, bueno, todo lo que vimos antes en la época de Justo. Y estas empresas alemanas van a tener ingenieros y arquitectos y van a emplear además ingenieros y arquitectos locales. Entonces también, por ejemplo, la enorme difusión del hormigón armado como material principal de la construcción, más allá de que la Argentina tiene muy poca producción de hierro, ¿no? Porque recién con el peronismo se montan los primeros altos hornos y demás, con lo cual el hierro es importarlo. El hormigón armado, el componente de hierro es mucho menor que sea una estructura, como en el caso de los rascacielos norteamericanos o otros lugares, con toda la estructura metálica, no es el caso. Con el descubrimiento y la producción enorme de las cementeras que se dan en el centro de la provincia de Buenos Aires, la más importante Loma Negra, el cemento Portland, que antes se importaba de Inglaterra, se empezó a fabricar en la Argentina, hay de algún modo un proceso de sustitución de importaciones que se da sobre todo con la Primera Guerra, y para la década del 30 ya hay una industria, digamos, del cemento y otros materiales de la construcción local muy importante. Entonces, fue una combinación de un montón de factores, ¿sí?, que terminan dando por resultado este tipo de edificios. Después, hay muchos de estos casos donde vemos que la empresa constructora tiene vínculos en varias obras con el mismo arquitecto. Esto nos hace pensar que las propias constructoras alemanas traían los catálogos porque muchas de las aberturas o se fabricaban en Alemania y se traían, o se tenían patentes alemanas y se fabricaban acá. Hasta el 35-36, el germanófilo todavía no podía hacerlo y ser presente. Después ya la cosa se empezó a complicar, ¿no? De hecho, muchas de estas empresas fueron expropiadas después de la guerra, cuando la Argentina, en el último minuto, declaró la guerra al eje, y bueno, se queda con muchas de las propiedades y demás de las empresas alemanas. Pero digo, todas las patentes de la Bauhaus también se fabricaban ya en la Argentina, otros se importaban. Había toda una industria ligada a este tipo de edificios. Y después toda la cuestión también que define un poco el perfil de estos edificios ligada a la Comisión de Ética y Edilicia, que empezaron a trabajar sobre la regulación de alturas, retiros y demás en el año 25, pero sobre todo con la ordenanza del 28, que va a cristalizar un poco y va a evitar estas cuestiones del 25, donde se permite que primero se zonifica la ciudad, no muy ligada al uso, pero sí a la densidad,
Y después se regulan algunas máximas sobre calles, sobre la medida del ancho de las calles, y permitiendo además estos retiros que vemos ahí hacia arriba. Es decir, que el edificio pueda crecer con un ángulo de 60 grados y moviendo para atrás para permitir que el sol llegue a las veredas y no sean las calles muy angostas que queden todas en sombra y demás. Hay toda una serie de estudios de ventilación y de aislamiento que ya se publican en esta época y van a definir los parafines, porque también, por ejemplo, permiten el retiro, digamos, sobre la línea municipal, se ocupa solo un tercio. Entonces, los arquitectos se ponen un poco a jugar con estas regulaciones y saben que estas cosas queremos sacar, ¿no? Sobre todo en los últimos 3-4 niveles, que era donde había un poco más de chance de hacer estas cuestiones, ¿no? Porque aparecen las terracitas, las balconetas y todas las cosas más interesantes. Bueno, esto era toda la carpintería metálica, como les digo, se compraba todo estandarizado, uno la encargaba y en 2 meses tenía todas las ventanas armadas, listas para colocar, lo mismo con las puertas y demás. Vamos a pasar rápido esto porque tiene que ver un poco con los estilos y con esta cuestión ecléctica y heterogénea que decíamos, ¿no? Algunas de las corrientes de la modernidad que estaban en esa época, el gótico francés, que recordaba un poco la estética de los transatlánticos y qué sé yo, la tenemos. Normalmente se aprovechaba todo el tanque de agua y todo el remate para armar esa especie de nave de mando. La idea de los bloques encastrados del neoplasticismo, y bueno, aparece un poco ahí en esta obra de Rouge, con la planta baja de Corbusier, por ejemplo, de David Savary. Acá te agarramos de acá y allá, y lo que queda, si está bien proporcionado y demás, todos arquitectos además formados en la academia, es decir, con la lógica académica, manejaban proporciones y manejaban una serie de cuestiones, tenían una secuencia normal. Pero se tomaban estas licencias de, bueno, combinar elementos de diferentes corrientes de la modernidad, ¿no? El funcionalismo alemán, Carla y estos eran los hermanos que eran húngaros y tenían un poco una estética, cierta pizca de brutalismo de Europa del Este, pero con una arquitectura muy interesante, muy racional. De hecho, esto está en el lado sur de San Telmo, igual que este, pensado para clase media, media baja, usando aviones muy chiquitos, con un solo dormitorio y espacios muy racionalizados. Vilar, que trabajaba más para la clase alta, casi todos los edificios están en Recoleta, Avenida Libertador, por ahí, muy que ya vimos. Este otro, otra vez, ¿no? El expresionismo alemán con las bandas negras y blancas, en la planta baja y de abajo, con los pilotis combinados. Chersadas, también un arquitecto húngaro, de origen húngaro, que va a trabajar con este lenguaje muy expresionista. De Lorenzo de Roca, este es un estudio rosarino que tiene varios edificios del Rosario, que hace todo un estudio de la soleamiento y la ventilación. El propio Previs, autor del Teatro de Rex, muchas casas modernas y además de Nordisco, que hace este edificio para Victorio Campo. Victorio Campo fue de las pocas personas de la élite ganadera, pero bueno, era muy especial también, que contrata varios arquitectos modernos y tenía por lo menos 15 edificios en toda la zona sur de la ciudad, de San Telmo, Barracas, por ahí para alquilar. Este era uno de ellos, de las plantas también más nacionales de las que vamos a ver. Paso esto rapidísimo porque no tiene sentido analizarlo uno a uno, porque un poco repiten el mismo tipo, ¿no? Pero para que veamos también el volumen y vaya, se hicieron ciudad, ¿no? En esquinas además muy emblemáticas, como se puede ver acá. Esto fue una revolución. Fíjense el auto, ¿no? Y lo que puede haber cambiado un diseño de un automóvil hoy y el edificio puede ser un edificio contemporáneo, no vemos tanta diferencia, ¿no? Para entenderlo por ahí, cuál fue el impacto de esta arquitectura construida más o menos entre el 30 y el 45. Ese fue el periodo de mayor auge. Después empiezan a aparecer variantes y algunas formas diferentes. Bueno, esta es otra de las grandes fortunas ganaderas que decide construir, como decíamos antes, probablemente el edificio más emblemático de esta época. Ahí se ven un poco los mejores de circulación, de la planta baja y demás. Esas piedras ficticias porque en estas que estaban pensadas para la clase alta, toda la carne del asador, como yo veía, vamos a ver filetes, molduras y todo lo decorativo que podía tener un edificio, digamos, para darle prestigio, se colocaban en los halles de entrada y en los materiales que a veces eran mármoles importados, se intentaba darle un lujo más ascético, más abstracto, pero un lujo al fin, ¿no?
Bueno, muy interesante del Milo Costa, sobre el Libertador, ya pronunciando lo que va a ser la modernidad de los años 50, y todos estos gestos que un poco definen la tecnología más allá del ordenamiento de la planta, esta lógica de incorporar los espacios abiertos, los balcones o los balcones de terraza, con estas carreterías continuas que se abrían, todo el mobiliario, como les decía antes, de diseño, nórdico, o de Bauhaus, o de por ahí, la doble altura, ¿no? Con el tercer piso con la escalera, con esas líneas tan abstractas, el mobiliario hecho a medida y la abstracción en todo el diseño de esos espacios y las puertas, estas corredizas de manera que permitían armar o desarmar, digamos, los espacios de acuerdo a la funcionalidad de los usos. Toda esta racionalización también del mueble, por ejemplo, en la parte que vemos ahí curva, la biblioteca bajo la ventana, con las camas, aparecen muchas de estas camas que se rebaten de día en un ambiente, sobre todo muchos de estos edificios en el centro, pensados para tener una buena en Buenos Aires o para tener la amante, porque muchos hay uno cerca del Maipo, siempre se comenta que era donde tenían todos los señores la amante, la bebé, ahí en el Cotorro, que está una cuadra. Bueno, y fíjense todo este diseño, ¿no? Con los mármoles, y bueno, la foto no me dio para que se vean otros temas colores, pero las lámparas, las luminarias. El caso del edificio Comega, todo el juego vestido de ser inoxidable, que era una locura para esa época. Esto bueno, se puede visitar, actuales. Y bueno, toda la plasticidad y un poco el juego que se daba también en las escaleras, que era ese lugar donde había cierta libertad para expresarse un poco y que eran las posibilidades que daba el hormigón armado. Bueno, con esto termino. Me parece interesante, también un poco como cierre, ese es el departamento que da el piso 14 de la dueña de todo el edificio, que era esta señora Corina Cabana. Y le pidió a Sánchez Lagos y de la Torre que le hicieran esa terraza con clase. O sea, esto no se ve en ningún lado, porque obviamente de abajo no lo vemos. Pero la señora para sí misma se hizo la terraza con las columnas jónicas y demás, ¿no? Marca un poco primero esta cuestión absolutamente heterodoxa y ecléctica y caprichosa, y cómo la modernidad es un estilo más dentro de otros ropajes que la arquitectura puede tener en esta época, pero que era absolutamente interesante. Y la ligación que seguía teniendo en el conservadora con algunas cuestiones, ¿no? Y también el prestigio de estas formas venidas del clasicismo, que para la década del 30-40 todavía tenían. Entonces no se pudo resistir a encargarse esa terraza para ellos. Bueno, nada, simplemente como cierre, apuré un poco ahora con esto que se va a ver esta tarde, pero era esta idea de algún modo contraponer, ¿no? Dos tipologías, una que tiene por ahí una herencia mucho más larga en el tiempo, que sufre diferentes adaptaciones entre la inmigración, la mano de obra calificada, los arquitectos y la estandarización de los materiales con la revolución industrial produce una tipología que, como vemos, se reprodujo infinitamente, y esta otra más ligada al cambio de densidad de la ciudad, al crecimiento de la altura, la necesidad incluso también económica de una renta, pero que va a producir otra tipología que es bastante original de Buenos Aires. Y obviamente está en Montevideo, Rosario, en una medida en La Plata, ¿no? en el Río de la Plata, pero con esta concentración y esta cantidad de edificios y esta variedad, solo en Buenos Aires. Entonces, esa otra tipología que va a dar origen a edificios de departamentos que, bueno, vamos a ver a lo largo del tiempo y hasta el día de hoy. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias.